significativas debilidades en la pieza acusatoria. Por supuesto que son 58, 59 hechos y una gran cantidad de pruebas, y estamos preparados para señalar cada una de las falencias que tiene la pieza acusatoria. Dato importante que incluso lo veíamos al inicio es sobre la solicitud de la acción civil resarcitoria, en este caso presentada por la Procuraduría de la Ética Pública, donde señalan y estiman que el daño social provocado por estos presuntos hechos de corrupción se contabilizan alrededor de 139.000 millones de colones, es lo que la Procuraduría de Ética Pública estaría solicitando por el presunto daño social ocasionado con estos presuntos hechos de corrupción. Veamos. Nos da un dato de 138.000 millones de colones. Ese es el monto. Originalmente pues, se había hecho una pretensión estimada simplemente, pero obviamente se solicitó el trabajo de un perito para que determinara con fundamentos cuál era ese monto. Y sí, son 138.000 millones, algo más, pero... Bien, y es que esta acusación la presentó el Ministerio Público desde el año anterior y es hasta esta fecha en que se designó para que iniciara esta audiencia preliminar que, como les indiqué, inicia hoy y se va a extender por los próximos 3 meses. El fiscal nos decía que por lo menos ellos consideran que podría acortarse ese tiempo en esta audiencia preliminar, y también por último indicarles que según lo que nos dijo el abogado Juan Carlos Bolaños es que hoy no se presentó, pero que probablemente en el transcurso de estos días podría presentarse, ya que esta parte procesal no es obligatorio que el imputado se presente en la audiencia. Por la tarde iniciará ya con la etapa donde la Fiscalía presentará la acusación y tendrán todas las partes su tiempo respectivo, debido a que durante la mañana se estaban viendo etapas procesales donde se estaban planteando a lo interno de la audiencia. Ana Marta, esta es la información que tenemos desde los tribunales en Goicoechea. Regreso con usted al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, gracias por este amplio reporte. Pasamos a otros temas. Y es que el no pago de aumento por el costo de vida del 2020 en el sector público impulsó a la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, a interponer en la Sala Constitucional un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda y el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Ante la negación del pago de 7.500 colones por el ajuste salarial que se debía realizar para los funcionarios de la Administración Central en enero del 2020, por parte del Ministerio de Hacienda, la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, interpuso un recurso de amparo contra el ministro de esta cartera, Elian Villegas. El presidente de este sindicato recordó que el 2 de junio de 2021, esta agrupación le solicitó a Villegas la información sobre la fecha que se haría efectivo el pago de este rubro y si sería retroactivo. Los hechos que fundamentan este recurso son: en el año 2020, el Gobierno de la República acordó otorgar a las personas funcionarias de la Administración Pública un ajuste por costo de vida de 7.500 colones de forma general. Dicho ajuste salarial, que era para compensar el aumento del costo de vida y de esta forma mantener el poder adquisitivo de los salarios de las personas funcionarias de la Administración Pública, no ha sido pagado a la fecha, lo anterior por cuanto se ordenó su suspensión por parte del gobierno mediante un decreto en el año 2020. Por su parte, la asesora jurídica de este sindicato explicó que hay una aparente omisión por parte del gobierno de honrar esta compensación salarial, por lo que considera que hay una aparente violación al derecho del salario, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y a los derechos de petición y respuesta. Eso estaba acordado y estaba adeudado por el Gobierno de la República cuando se decide la suspensión del pago durante el año 2020, mediante un decreto que emitió el Gobierno de la República. Realmente los trabajadores han sido sumamente pacientes con el patrono Estado,
que es un patrono y tiene obligaciones legales al respecto, y el patrono ha estado durante más de un año y 9 meses, a la fecha no ha honrado ese ajuste salarial, que es un ajuste, repito, porque no estamos hablando ni siquiera de un aumento de salario, de un ajuste, una compensación de la inflación acumulada del año 2019 que se pagaba a partir de enero del 2020. Ante esta situación, el sindicato le solicitó a la Sala Constitucional ordenarle al jerarca de Hacienda, Elian Villegas, a pagar inmediatamente este rubro por costo de vida y condenar al Estado por los daños y perjuicios causados y las costas del proceso. Y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y distintas cámaras externaron su preocupación debido a que más de 20 proyectos en la gran área metropolitana no cuentan con disponibilidad de agua. Alegan que la problemática se debe al atraso de la IA en ejecución de proyectos para paliar el desabastecimiento de agua. La periodista Rita Valverde se encuentra en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y nos informa. Adelante, Rita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Marta, un saludo para usted y todos los amigos y amigas televidentes. La convocatoria fue hoy desde el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, quienes manifestaron una preocupación debido a la disponibilidad de agua que hay en la gran área metropolitana, pero no solo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, sino también estuvieron presentes distintas cámaras como la de Comercio, Turismo o el sector Industrias, haciendo un llamado a las autoridades en el sentido de que la disponibilidad de agua afectará la reactivación económica si es que este tema no se trabaja a un plazo pronto. Veamos a continuación todos los detalles en la siguiente información. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos y distintos sectores manifestaron la preocupación debido a la falta de planificación y ejecución de proyectos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para paliar el desabastecimiento de agua. En una conferencia de prensa este jueves se dio a conocer que al menos unos 20 proyectos ubicados en la gran área metropolitana se les ha negado la carta de disponibilidad de agua para garantizar el abastecimiento del recurso. La preocupación surge debido a que el AIA no está ejecutando a tiempo los proyectos que podrían ayudar a solucionar este problema. El principal proyecto era el proyecto Orosi 2. En los 80s Costa Rica hizo el proyecto Orosi 1 para darle agua a la gama. Se suponía que tenía que estar listo a principios de este siglo. En el 2014, ya en la administración de Luis Guillermo Solís, AIA prometió que tenía que estar listo en el 2020 y salen varios medios de comunicación de aquel entonces. A hoy no se han iniciado las obras. A hoy esperan tenerlas en el 2027 o en el 2028, y a hoy eso sería solo si el ICE lo construye, porque si tienen que hacerlo de una manera diferente, podría demorarse 1, 2 o 3 años más. En este sentido, los distintos sectores indicaron que la falta de agua para proyectos repercute en el desarrollo económico del país. Cerca del 20% de las empresas encuestadas consideran que negar los permisos de solicitud de agua afectan negativamente la competitividad de la industria, la generación de nuevas inversiones y el altísimo desempleo que hoy alcanza aproximadamente a los 500,000 costarricenses. En resumen, sin agua no hay inversión, no hay desarrollo y no hay empleo. Déjenme decirles que en la industria turística se estima que un turista utiliza unos 500 litros de agua por día. Y la cantidad indicada de 1.726.000 metros cúbicos que no se aprovecha diariamente equivale al consumo de 3.452.000 turistas. Por su parte, el CEFIA hizo un llamado a los futuros candidatos y al gobierno para que tomen las acciones necesarias. Pues desde el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos consideramos que estamos en un estado de emergencia en este tema del abastecimiento de agua. No podemos pensar en un plan de reactivación económica si no contamos con el recurso hídrico, y definitivamente hemos visto que se han venido posponiendo decisiones importantes, obras que podrían resolver el problema de forma paliativa y que no se han podido implementar durante estos 4 años de administración.
La ARECEP y la Defensoría de los Habitantes han señalado en distintas ocasiones los problemas en el AIA como debilidades de planificación o el reconocimiento de la situación en cuanto a la disponibilidad de agua. El llamado de las autoridades del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y las cámaras es también para los futuros candidatos presidenciales que puedan incorporar esta preocupación en sus planes de gobierno, debido a que el problema del agua y la disponibilidad podría afectar el futuro para la producción, para la reactivación económica y empleo del país. Con esta información nos despedimos y ustedes continúan con más en el set principal de Costa Rica Noticias. Perfecto, Rita, muchas gracias por la información. Con 14 minutos, vamos de inmediato a echar un vistazo por las principales vías de nuestro país. Ahí tenemos la primer pantalla, se trata de la rotonda de San Sebastián. Como podemos ver, hay bastantes vehículos, pero está bastante fluido el tránsito. Pasamos ahora a Tillo 8, específicamente por el sector de circunvalación. También vemos importante cantidad de vehículos en esta vía, sin embargo, también está bastante fluido el paso. Pasamos ahora a Ruta 1, General Cañas, hay pocos vehículos, una muy buena condición para transitar. Y finalizamos en Ruta 27 por el peaje de Escazú, donde también prácticamente hay muy pocos vehículos. El sistema educativo atraviesa la peor crisis desde los años 80, pero no solo obedece a la pandemia, según el estado de la educación. Una información especial al volver de nuestra primera pausa con la periodista Andrea González. Si querés irte de viaje o alcanzar esa meta, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu cuenta fácil en banca en línea o la app BN Más Cerca y disfruta sus beneficios para construir tu ahorro. Raxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con internet de alta velocidad. Denle lo mejor a su empresa con Raxa Conectividad. Nos fue excelente, David. Mira. Raxa, hagamos el futuro juntos. Hay rumores de que su hijo apoya la comunidad LGTBIQ+. Jota, yo a vos te apoyé cuando me dijiste que guardáramos el silencio, ¿no? Ya estoy entendiendo todo. Ese es el que te está llenando la cabeza de cucarachas, ¿cierto? Yo creo que es Adrián. El novio. Esto. La Casa de los Colores. Los martes a las 9:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM es un soporte para los gobiernos locales costarricenses. Por largos años el IFAM ha sido el apoyo técnico y el apoyo financiero para que la Municipalidad de Santo Domingo pueda desarrollar proyectos de infraestructura que son de gran necesidad en el cantón. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal es una institución que ha venido a trabajar para apoyar la gestión de la municipalidad en el cantón. El objetivo principal del IFAM es el fortalecimiento de las municipalidades, como su nombre lo dice, es el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Y tratamos de fortalecer a las municipalidades para que hagan una mejor labor. Conozca su labor en el próximo programa de Camino al Desarrollo a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Regresa el especial Grand Gala Parade 2021. Acompáñanos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Negra, un evento para reconocer y apreciar los valiosos aportes de la cultura afrocostarricense. Martes 31 de agosto, 6 de la tarde, con repetición sábado 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Te invita Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 2 de septiembre? Lo vemos a continuación. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 620 colones con 94 céntimos, mientras que la venta en 627 colones con 41 céntimos.
Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y un paro de labores se podría dar en la clínica Marcial Fallas de Desamparados el próximo lunes si las autoridades de la Caja no resuelven de inmediato las carencias de personal y de presupuesto que existen en este centro de salud. La seccional UNDECA de la clínica Marcial Fallas denunció que en este centro de salud existe un faltante de personal en las diferentes áreas de atención a los usuarios. Esto debido a que hay un recargo de funciones y la aparente eliminación de tiempo extraordinario. Dada esta situación, los sindicalistas dieron tiempo hasta el próximo lunes para que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social den a conocer las soluciones. De lo contrario, en una asamblea que realizarán este mismo día, decidirán sobre un eventual paro de labores. Hemos dado un impasse a las altas autoridades de la Caja para que nos presenten a más tardar el próximo lunes respuestas favorables a las petitorias de parte de los trabajadores, de los usuarios y también de la parte sindical. Siendo así, nosotros estaríamos el lunes haciendo una asamblea de trabajadores. De pactar acuerdos favorables se firmaría el acta de acuerdos, de no ser así se conllevarían a otro tipo de acciones de parte de los funcionarios. También solicitaron a las autoridades hospitalarias suspender el programa de cirugía de baja complejidad del convenio Clínica Marcial Fallas y el Hospital San Juan de Dios, porque impactará a los asegurados. Asimismo, los funcionarios de este centro de salud manifestaron su preocupación por el posible cierre del servicio de maternidad. Precisamente sobre este tema en Costa Rica Noticias solicitamos información para conocer la posición de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta alguna. Y este miércoles el Estado de la Nación publicó el 8º informe del estado de la educación con la premisa de que el sistema educativo de Costa Rica está pasando por la peor crisis desde los 80 y aclara que no solo es consecuencia de la pandemia, pero la insuficiencia de acceso a servicios tecnológicos, entre otros elementos clave para una educación de calidad, nos lleva a vivir lo que han llamado apagón educativo. La periodista Andrea González Mesén elaboró una información especial sobre el estado de la educación y nos acompaña ya en el set de Costa Rica Noticias. Muy buenas tardes, Andrea, adelante con toda la información. Muy buenas tardes, Anita, y precisamente como usted lo menciona, el día de ayer ya el estado de la educación fue publicado en su 8ª edición. Recordemos que este es un parámetro, es uno de los informes más importantes para saber, conocer cuál es la realidad de la educación costarricense, y es que tras 4 años de lecciones ininterrumpidas por huelgas y luego por una pandemia, el recorte de contenidos educativos y las limitadas tecnologías han generado una nueva modalidad de exclusión educativa. Al menos así lo advierte este reciente informe del estado de la educación en Costa Rica. Veamos la nota que hemos preparado. El más reciente informe del estado de la educación encendió las alarmas y alertó de una nueva modalidad de exclusión educativa que va más allá de los 18.000 estudiantes reportados por el Ministerio de Educación Pública. El informe advierte que el recorte de contenidos hasta en un 50% en materias como matemática y español, el cambio en una modalidad a distancia pese a que cerca del 40% de la población no tenía acceso a internet o dispositivos móviles, así como 4 periodos lectivos incompletos, terminó por generar esta nueva modalidad de estudiantes que siguen inscritos en el sistema, pero sin adquirir los aprendizajes necesarios. Durante el 2020, el MEP detectó durante 3 mediciones que hizo hasta el momento una importante cantidad de estudiantes sin internet y con problemas de acceso a recursos tecnológicos. Hablamos en promedio de un 40% del total de la población estudiantil matriculada durante el 2020. Si bien ese dato ha variado, pues 40% es bastante, ¿verdad? ¿Y esto qué nos indica? Bueno, que existe un alto porcentaje de estudiantes que está formalmente inscrito en el sistema. De hecho, el MEP reporta tasas de exclusión educativa muy bajas, ¿verdad? El nivel más bajo en los últimos años, comparados a los registrados durante el periodo prepandémico, pero son estudiantes que están formalmente en las aulas, pero sin las condiciones para aprender de manera adecuada. Entonces, el informe a este fenómeno le llama el surgimiento de una nueva exclusión educativa
cuyas condiciones no pueden seguirse midiendo de la forma tradicional, a como veníamos hablando de los términos tradicionales de exclusión. Según el estudio, esta vulnerabilidad tecnológica obliga al Ministerio de Educación Pública a examinar la forma en la que miden la exclusión frente a la pandemia. Si bien el MEP reportó en el 2020 los niveles más bajos de estudiantes que dejaron su proceso educativo, el Estado de la Educación advierte de que estas cifras pueden no ser reales debido a los cambios en la forma de evaluar del curso lectivo durante la pandemia, lo que se tradujo en niveles más altos de promoción, pero no necesariamente en conocimiento, un aspecto que también dicen percibir los estudiantes. O sea, la verdad es que en las lecciones como que mucho no se aprende, son como 6 horas lo que se está viniendo al colegio y los profesores la verdad no están dando la talla. Hay profesores que uno les dice que si le pueden explicar X tema y le van a decir eso se vio años atrás, mientras que hace 2 años hubo una huelga, no sé si recuerda, el año anterior hubo pandemia, entonces la verdad como que mucho no se ha aprendido en estos 6 años, por decirlo así. Lo único que sé es que no sé nada. La verdad este año en materia en general no ha dado la talla. Ya siento que todo estudiante está cansado, no se siente la vibra que había antes, por decirlo, todo se fue apagando poco a poco, ya no es lo mismo. El informe del Estado de la Educación señala que un sistema educativo con estudiantes poco preparados para avanzar hacia niveles superiores debido a los rezagos de aprendizaje acumulados entre el 2018 y el 2020, la persistencia de una brecha digital y la falta de acceso a dispositivos y conectividad generarán un pico de exclusión a futuro que incluso supere los 24.000 estudiantes fuera del sistema. Lo que nos encienden las alarmas para los próximos años es de atender con estrategias específicas a esta población porque tienen todos los elementos para ser los próximos excluidos del sistema educativo cuando enfrenten ya evaluaciones, digamos, de altas consecuencias, ¿verdad? Que es cuando vuelvan, por decirlo así, a un periodo de clases normal. De acuerdo con el INEC, la pobreza pasó de 21% en el 2019 a 26.2% en el 2020, lo que se reflejó en los estudiantes, generando la mayor inconsistencia en primaria y secundaria, alrededor del 44% y el 40% respectivamente. Que podrán ser los próximos excluidos y eso pues va a tener una afectación en el potencial personal que ellos pueden desarrollar y también en incrementar los niveles de pobreza que ya el país registra con elevados porcentajes, ¿verdad? Porque como vimos, más exclusión va a implicar más pobreza en los próximos años y más pobreza en poblaciones que han registrado históricamente brechas importantes que no han sido resueltas. El informe también concluyó que los jóvenes que aún están en proceso educativo y que son mayores de 15 años provenientes de hogares con madres de baja escolaridad, sin acceso a internet, con poco alcance a dispositivos móviles, con un hogar que ya haya caído en la línea de la pobreza recientemente, además sin acceso a beneficios como Avancemos, comedor escolar o transporte estudiantil, son blanco casi certero de la deserción estudiantil en el próximo año. De no realizar acciones, el país puede tener un serio retroceso educativo. Formalmente cientos de miles de estudiantes siguen matriculados, pero en la práctica, porque no tienen conectividad, se trata de una población excluida, advierten los expertos en el informe. Y como ya vimos, la exclusión educativa aumentaría los niveles de pobreza. Para dejarlo más claro, los expertos realizaron un ejemplo con miras a 5 años, el cual refleja que serían las mujeres, las personas de zonas rurales de la región Brunca y Huetar Norte, quienes enfrentarían aumentos de hasta un 40% en las condiciones de pobreza de continuar sin cambios y bajo el sistema actual. En estas aseveraciones están soportando por 4 años ininterrumpidos las lecciones que en conjunto equivalen a no haber recibido un 80% de un año lectivo para primaria y un 75% de un año lectivo para secundaria. Esta situación se traduce en una reducción de los aprendizajes, como vemos en pantalla con el ejemplo de matemática, que además de repetirse en otras materias, en promedio el MEP dejó de
por fuera un 50% del currículum académico que debía de mantenerse. Sin embargo, este factor no fue único para el tema de pandemia. Desde el 2018 estos estudiantes perdieron un tercio de su año lectivo, evidenciando una problemática que ya se venía arrastrando con años anteriores. Siendo los más, en esta otra pantalla podemos ver como los años de quinto y segundo grado de la escuela son los más afectados, mientras que en secundaria es octavo y noveno de años, son octavo y noveno los años con más que fueron más perjudicados al reducirse la brecha, la capacidad educativa que les dieron a ellos. Ahora bien, las brechas digitales que salieron a la luz con la pandemia también tienen un fuerte componente territorial. En la región central, cerca del 64% de la población de 5 a 18 años que asiste a la educación formal tenía conexión a internet de buena calidad. Esto significa una conexión con fibra óptica o cable coaxial. En tanto, en contrario a eso, las regiones como La Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte encontraron con un 49% a un 54% de las personas que se conectaban únicamente por un dispositivo celular. A esto se le suman las debilidades correspondientes al acceso a equipo de cómputo, por ejemplo. Estas condiciones que una vez más respaldan el perfil de exclusión que de nuevo alerta este informe del estado de la educación. También este estudio profundiza en temas claves como la habilidad de los profesores para enseñar a través de plataformas digitales, la realidad de la lectoescritura en primaria y cómo esto afecta en todo el proceso educativo e incluso da un panorama en la educación superior. Estos temas los estaremos profundizando en las próximas semanas. Andrea, muchísimas gracias por este amplio reporte. Realmente es preocupante. Ahora, uno de los datos que nos daba hace algunos minutos, un 54% de estudiantes recibiendo lecciones desde un celular, con internet prácticamente que no es el mejor. Previo a la pandemia también tuvimos un curso lectivo un poco desfasado por el tema de las huelgas. Es un gran reto para el Ministerio de Educación Pública. Claro, Ana, y un aspecto que hay que rescatar de este estudio, por lo menos de esta primera parte que les presentamos hoy, es que los chicos están pasando de nivel, pero no tienen el conocimiento que se supone que deben de tener para el año en el que están, precisamente por estas falencias de no tener acceso a internet o no poder conectarse en esta modalidad virtual que ha implementado el MEP desde hace ya 2 años. Y es que ahora, como bien usted lo mencionaba también en la nota, el nivel de pobreza pasó de 21% a 26%. Es un gran porcentaje. Estamos hablando que prácticamente todas esas familias, pues en muchas ocasiones no tienen internet, no cuentan con lo básico para recibir la educación. Exactamente, es eso, no contar con lo mínimo para tener acceso a una educación de calidad. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias por este amplio reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y al menos 8 personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones tras el paso de la tormenta Aida. Las noticias internacionales tras el corte comercial. Ya me decidí, electricidad industrial es lo mío. El INA tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo. Me he convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles. En el INA las mujeres somos tecnología e innovación. Para más información www.ina.ac.cr. Un espacio para nuestro arte audiovisual y la sección Desafíos Visuales para aprender teoría de manera entretenida y accesible. Cine en cortos, los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un espacio para mujeres luchadoras, emprendedoras y que defienden sus derechos en Mujeres con Voz. Los jueves a las 6 de la tarde cada 15 días, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, presentamos El Moto, primera parte.
Ambientada en Desamparados a inicios del siglo XX, conoceremos a José Blas, un joven enamorado de la joven Cundila, el sábado 7 de septiembre a las 5 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Y un reciente estudio realizado por la ARECEP reveló que 2 acueductos de la zona de Los Santos tienen un índice inapropiado de aluminio en el agua potable. Las concentraciones son superiores a los índices permitidos y alertan a la IA para que realice una intervención inmediata de las asadas donde se presenta el problema. El agua de Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú y de la Angostura de León Cortés tiene presencia de aluminio, según un estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La situación no es nueva. En Santa Cecilia, los altos índices de aluminio se presentan desde el 2013, pero ahora la fiscalización de la ARECEP determinó que la AIA debe tomar todas las previsiones del caso, pues las concentraciones son superiores a las permitidas para el consumo humano. El aluminio es un metal ampliamente extendido en la tierra y es normal encontrarlo como un contaminante en aguas para consumo humano. En Costa Rica, el reglamento para la calidad del agua potable, el 38924S, establece que el valor máximo permitido de aluminio en el agua para consumo humano es de 0.2 miligramos por litro. La ARECEP ya informó de la situación a la ASADA de Santa Cecilia, al Ministerio de Salud, y ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados efectuar una evaluación a su planta potabilizadora, mediante la cual se remueve el aluminio del agua. Como parte del proceso de fiscalización que realiza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados, se visitaron las comunidades de Santa Cecilia de Tarrazú y la Angostura de León Cortés. Ahí se identificó una concentración de aluminio en el agua potable, razón por la cual se interpeló a Acueductos y Alcantarillados para que tomara las medidas necesarias y pudieran hacer las correcciones en el corto plazo. El acueducto de Santa Cecilia tiene 555 abonados y atiende a una población cercana a los 3.000 usuarios. En Santa Cecilia el problema se registra desde el 2013 y en la Angostura desde el 2018. Y el país recibió la noche del miércoles el lote número 41 de vacunas contra la COVID-19 que correspondieron a 204.000 inmunizaciones de la casa farmacéutica AstraZeneca. Con esto se completan un total de 5.026.815 dosis recibidas desde el 23 de diciembre anterior hasta la fecha. AstraZeneca con esta entrega completa la importación de 775.200 vacunas, por lo que del contrato con dicha empresa se ha recibido al día de hoy el 70,9% de las vacunas compradas. En total, AstraZeneca entregará al país 1.092.000 dosis. Desde esta semana comenzó el calendario para adelantar de 12 a 8 semanas la aplicación de la segunda dosis a las personas entre 30 y 57 años, con el objetivo de completar la mayor cantidad de esquemas de vacunación en el menor tiempo posible. Iniciamos este mes de septiembre, que es el mes de la patria, con muy buenas noticias. Este miércoles justamente llegó el cuarto cargamento de vacunas del acuerdo bilateral con AstraZeneca. En esta ocasión hemos recibido 204.000 dosis. Estas 204.000 dosis se destinarán a la campaña de vacunación contra la COVID-19. En realidad hemos recibido por parte de AstraZeneca unas 775.000 dosis aproximadamente. Y es importantísimo mencionar que estamos llevando un estricto control sobre el proceso de la compra y recepción de las vacunas que pasan al inventario de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero son fiscalizadas además por la CNE y el Ministerio de Salud. Hemos recibido un total de 41 lotes, esto significa más de 5.2 millones de dosis de vacunas que forman parte de los acuerdos que hemos firmado y también de las donaciones que hemos recibido. En este mes del Bicentenario, una vez más, el llamado a todas y todos es a prevenir, a protegernos y sobre todo a vacunarnos. Pasamos al ámbito internacional. Al menos 8 personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones el miércoles por la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Aida. Ida sigue generando escenas de caos en Estados Unidos. Al menos 8 personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones el miércoles por la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta. Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural del país.
Cientos de vuelos fueron cancelados, mientras que las estaciones de metro estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró un récord histórico de 80 milímetros de lluvia en una hora en Central Park. En plena noche, la nueva gobernadora del estado, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia tras las importantes inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York que podrían afectar a unos 20 millones de personas. Según el Servicio Meteorológico, es el primer estado de emergencia por inundaciones repentinas que se declara en la historia de la megalópolis, golpeada en octubre de 2012 por el huracán Sandy. Se espera que Ida continúe hacia el norte en dirección a Nueva Inglaterra. Y unos 300 activistas de diferentes organizaciones sindicales se manifestaron en San Salvador para demandar al Congreso la derogación de una ley que pondrá el Bitcoin como moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre. Protestas contra la ley Bitcoin en El Salvador. Unos 300 activistas de diferentes organizaciones sindicales se manifestaron el miércoles en San Salvador para pedir al Congreso la derogación de esta legislación. A partir del 7 de septiembre, el Bitcoin se convertirá en moneda de curso legal, con el objetivo de dinamizar la economía del país dolarizada desde hace 20 años. No es que estamos en contra de la criptomoneda o de los criptoactivos. Anteriormente ya se utilizaba la criptomoneda en otros lugares del país, incluso no era necesaria una ley. Ahora se plantea esta ley con el ánimo de regular una serie de situaciones que nosotros identificamos que van en la vía de lavar dinero. El martes, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de un fideicomiso por $150 millones para garantizar la convertibilidad automática de la criptomoneda al dólar. Se trata de una iniciativa del presidente Nayib Bukele, cuya gestión cuenta con alta aprobación ciudadana. Para evitar que en pleno centro de la capital los opositores al Bitcoin coloquen calcomanías o consignas de rechazo, militares custodian casetas que albergan cajeros automáticos. A partir de esto, de la implementación del Bitcoin, también ha habido una militarización a nivel general, ¿verdad? Lo que también a nosotros como juventudes organizadas nos pone en peligro. El mismo miércoles, la policía detuvo a Mario Gómez, un tecnólogo y duro crítico del Bitcoin que se ha presentado en diferentes medios de comunicación a explicar los peligros de su uso. En su cuenta de Twitter, la policía le atribuyó el presunto delito de fraude financiero relacionado a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario. Tras una andanada de críticas en las redes sociales por la detención sin orden judicial, Gómez fue puesto en libertad. Alajuela y Saprissa se dejaron un punto tras un empate a un gol en un disputado clásico femenino. Además, la selección mayor masculina inicia la eliminatoria hacia Qatar este jueves contra Panamá. Esto y más en los deportes tras nuestra pausa comercial. Raxa Videovigilancia me da la tranquilidad de salir al parque y disfrutar al aire libre con seguridad. Disfrute usted también de la tranquilidad con Raxa Videovigilancia. Raxa, hagamos el futuro juntos. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos la banda de conciertos de Limón, con el repertorio de su disco Sonoridades del Caribe, el cual fue ganador del Premio Nacional de Música 2020. El domingo 5 de septiembre a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Caminando con Tumbao, un viaje a través de Brasil y Colombia, conectando costumbres, historia, cultura y mucho más. Los jueves a las 10:30 de la noche y los domingos a las 9:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Nos adentramos en las dimensiones políticas de la Sala Constitucional y el Poder Judicial, mirando nuestro sistema de justicia, mucho más allá del salacuartazo en Animales Políticos. Este 5 de septiembre a las 7 de la noche,
con repetición el 7 de septiembre a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Costa Rica Regional, toda la información de las provincias y cantones de nuestro país. Todos los días a la 1 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenas tardes y gracias por continuar en compañía de Costa Rica Noticias. Hacemos un repaso de los deportes porque las palabras se acabaron y hoy empieza la eliminatoria para nuestra selección. Joel Campbell no logró estar con el equipo por lesión y su puesto lo ocuparía Manfred Ugalde. Costa Rica vela sus armas y dice estar lista para el enfrentamiento de esta noche ante Panamá. El choque que significará el arranque de las eliminatorias, el duelo número 17 entre ambas naciones por premundiales en la historia, tendrá, como es usual en suelo canalero, un ambiente de mucho fervor, según lo reconocen los mismos seleccionados. Va a ser un partido muy duro, va a ser un partido en el que sabemos que al principio va a ser sumamente emotivo, pero tenemos que saber manejar todas esas emociones, todo eso que se va a vivir dentro del terreno de juego. Panamá es una muy buena selección, pero nosotros también lo somos, así que yo creo que ya lo que pasó en Copa Oro, ya eso ya quedó atrás. Ahora viene la eliminatoria y cada partido de eliminatoria va a ser una final y va a ser una guerra dentro del terreno de juego. Ante la ausencia de último momento de Joel Campbell por lesión, las cartas ofensivas serán de poca experiencia en estos duelos. Luis Fernando Suárez, aún así, confía en la juventud de su línea delantera. Bueno, el hecho de que se hayan sido llamados a las selecciones porque creemos que tienen todo para mostrar y que todas sus condiciones para lograr, si en el caso tal de que sean llamados a ser titulares, respondan de la mejor manera. No de otra manera se puede decir uno que pueda llamar a un jugador. Un jugador se llama porque uno piensa que tiene la capacidad necesaria, independientemente de la experiencia o no que tenga juego, y en ese sentido me parece que es importante valorarlo. A los jugadores jóvenes siempre tienen eso, deben tener esa oportunidad. Hay que saberlo arropar, pero lógicamente también hay que saberle exigir. La selección te da una exigencia muy grande, te da una presión muy grande y lógicamente uno tiene que mostrar esa capacidad independientemente de que tenga 100 partidos o que tenga solamente uno. Costa Rica saldría a la cancha del Rommel Fernández este jueves con Keylor Navas en la puerta, Keisher Fuller, Giancarlo González, Francisco Calvo y Brian Oviedo en la defensa. En la línea de volantes estaría Randa Leal, David Guzmán, Celso Borges y Ariel Lassiter, mientras que en ataque Jimmy Marín y Manfred Ugalde tendrían la responsabilidad. La prensa en el resto de Centroamérica también espera con expectativa el arranque de sus selecciones. Honduras y Panamá viven con dudas acerca de la actualidad de sus planteles. En Centroamérica la ansiedad y el escepticismo son iguales que en nuestro país, al menos así piensa la prensa deportiva en Panamá y Honduras, lo mismo que El Salvador, previo al arranque de la eliminatoria. Según parece, ninguna selección llega con la suficiente solvencia para ratificar un buen momento en la ruta premundialista. En Panamá no se han terminado de vender todas las entradas puestas a la venta, mientras que en Honduras sí esperan un buen inicio, aunque enfrente tendrán a una fuerte Panamá. Acá Tomás Christiansen sigue un poco blindado, es un técnico que no tiene experiencia. Yo creo que por ahí Luis Fernando Suárez puede sacar algo de ventaja en el ajedrez futbolístico, porque Suárez está con nosotros en esta zona hace tiempo. Christiansen apenas completó un año de estar dirigiendo la selección panameña y nunca ha estado dirigiendo un equipo de un país o un seleccionado. Y más que todo la presión que se juega en esta eliminatoria, él tampoco ha tenido esa experiencia, ¿no? Comenzar contra Canadá para Honduras representa un reto muy grande. Es una selección que tiene muy buenos futbolistas que no solamente están en equipos importantes en Europa, sino son titulares, son relevantes. Probablemente la mejor generación de jugadores canadienses de los últimos años. Y Canadá será un adversario peligroso en toda la eliminatoria. Así que comenzar y justamente de visitante ante esta selección representa una buena oportunidad para quitarle puntos a uno de los que creemos peleará por ese tercer lugar por debajo de México y Estados Unidos, que creo siempre son los favoritos para ocupar alguno de los tres boletos que dan el pase directo a un mundial.
Pienso que Honduras ha hecho un muy buen trabajo para poder llegar con opciones reales de sumar en Canadá. Más que positivo, el pueblo está ilusionado. Esa es la palabra que se puede resumir, una ilusión que no lo teníamos desde la Copa del Mundo de Francia 98 con aquel equipo, con aquella selección que había conformado el serbio Milovan Djordjic. Por lo demás, creo que la llegada de Hugo Pérez al banquillo nacional ha sido un acierto por parte de las autoridades de la FESFUT, en el sentido de tener un golpe de timón, un golpe autoritario, un golpe refrescante. En Honduras sueñan con volver a derrotar a Canadá fuera de casa, algo que solo hicieron una vez. En El Salvador están agotadas las 29,000 entradas disponibles para el duelo ante Estados Unidos. Panamá y Costa Rica se medirán esta noche en el único choque entre centroamericanos. La Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa empataron a un gol este miércoles en un partido muy disputado y donde el arbitraje no fue lo mejor de la noche. Las manudas se pusieron al frente en el marcador con el gol de cabeza de María Fernanda Barrantes a pocos minutos de iniciado el encuentro. Las moradas empatarían al minuto 25 mediante el cobro de penal de Catherine Alvarado. Saprissa se quedaría sin una jugadora menos antes de finalizar la primera mitad, luego de la expulsión de la delantera Sofía Varela. En la segunda parte, pese a tener 10 jugadoras, las tibaseñas lograron contener los ataques de la liga e incluso llevaron peligro al marco defendido por la guardameta Noelia Bermúdez. Las leonas mantienen el invicto tras 10 partidos disputados y las saprissistas no caen derrotadas en los últimos 5 encuentros. En otro resultado de la jornada 10 del campeonato femenino, Dimas Escazú derrotó en casa a Herediano 2-1. Cristel Sandí se convirtió en la figura de las escazuseñas, anotando doblete. Una de estas anotaciones la concretó en el minuto 94 tras el cobro de un tiro libre. Dimas Escazú venía de perder su último encuentro contra Saprissa 5-2. Por su parte, las rojiamarillas acumulan 2 derrotas consecutivas. En el restante de los encuentros de esta fecha, Sporting sumó su segunda victoria al hilo al ganarle en casa a Suba Sport 3-0. Y Pocosí sumó una importante victoria al derrotar de visita 2-0 a Coronado, complicando la situación del no descenso para este último. Henry Rabe y Melissa Calvo se despidieron de Tokio 2020. Un rival directo, entonces bastante contenta con el trabajo del equipo. Veníamos de 2 derrotas súper dolorosas, entonces creo que esto nos va a dar mucha confianza para lo que viene el torneo y cerrar bien el torneo. Henry Rabe y Melissa Calvo se despidieron de Tokio 2020. Ambos paraatletas debieron luchar, además de sus competencias, con un aguacero en Tokio. Melissa Calvo y Henry Rabe concluyeron su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio entre ayer y hoy bajo una intensa lluvia que cayó sobre la capital nipona. Ambos paratletas debieron hacer frente a sus pruebas. Calvo compitió en la prueba de los 400 metros lisos categoría T13. La nacional fue descalificada debido a que salió de su carril de competencia. Previo a la descalificación, la atleta registró una marca de 1:09:22 y fue última en su hit. Por su parte, Rabe finalizó en la posición 23 en el ciclismo de ruta de los Juegos. El nacional recorrió los 79.2 kilómetros de la largada con tiempo de 2:26:05 en su categoría C3. Rabe se despide de los Juegos Paralímpicos de Tokio, convirtiéndose en el primer costarricense en estar presente en unos Juegos Olímpicos y unos Paralímpicos. El siguiente costarricense en competir será Ernesto Fonseca, este viernes a las 5:52 de la mañana en la final de los 100 metros T51. Por su parte, Sherman Whitty estará compitiendo en los 200 metros a las 6:30 de la tarde. El parataekwondo Andrés Molina hará su debut en los Juegos Paralímpicos también este viernes a las 8:45 de la noche en la categoría más 75 kilogramos. Estos son los deportes invitados en la noche. Para más información, especialmente del tema de selección nacional. Kenneth, precisamente, ¿cuáles son las expectativas que tienen para el encuentro de hoy en la noche con Panamá? Es interesante porque hemos estado muy preocupados con la selección, pero en Panamá están más preocupados con la de ellos. Inclusive el técnico ayer no dio conferencia de prensa porque la presión que siente, prefirió no dar conferencia de prensa. Así que yo creería que la selección hoy podría hacer un buen papel contra una Panamá con jugadores que algunos tienen poco ritmo y en un estadio Rommel Fernández que está en la gramilla, que ni siquiera los jugadores de Panamá han podido
conocer. Entonces yo creería que hoy la selección puede venir con un buen resultado de Panamá. Bueno, esperemos que así sea y apoyar a la Sele entonces en horas de la noche. Esa es la fe, hay que dejar atrás ese enojo que teníamos con la selección y llenarnos de ilusión con este partido. Gracias, Kenneth. Buenas tardes. Con mucho gusto, hasta luego. Bueno, y pasamos ahora a otros temas. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la cigarra. Este insecto de 5 ojos se caracteriza por cantar con el estómago, ya que les ayuda a vibrar muy rápidamente para emitir zumbidos. El sonido de las cigarras es considerado uno de los más altos del mundo. Su registro es mayor que lo que comúnmente implica un concierto de rock and roll con 115 decibeles. Durante los periodos de apareamiento, las cigarras machos emiten sonidos muy llamativos para atraer a sus compañeras. Los mismos se realizan con unas estructuras que tienen a sus costados que funcionan como cajas de resonancia. Este fenómeno puede durar 2 semanas y algunos machos llegan a morir por la diferencia de presión. Las hembras, al tener tan desarrollado el mecanismo para identificar los escandalosos sonidos del macho cuando las cortejan, se sienten atraídas de manera natural cuando hay un ruido semejante en el vecindario, como el caso de una cortadora de césped. Estos animales permanecen enterrados durante 7 años y en ese tiempo se alimentan de las raíces de árboles. Luego salen a cortejar, a reproducirse y posteriormente a morir. Estos insectos cuentan con 2 ojos compuestos, a través de los cuales realmente ven, y 3 ocelos u ojos simples. Estos últimos solo proveen ayuda adicional percibiendo cambios en la luz y la oscuridad para detectar movimientos de objetos u animales a su alrededor. Tienen 6 patas, 2 pares de alas y aunque son duras de masticar, algunos aseguran que son ricas y bajas en calorías. De hecho, las cigarras han sido consumidas por humanos durante siglos. Existen registros que los indígenas americanos las utilizaban como alimento, ya que se pueden asar, freír, hacer pasteles con ellas o comerlas con una buena salsa encima. Algunas personas aseguran que las cigarras saben a espárragos o palomitas, pero también advierten que los altos niveles de mercurio que contienen podrían resultar tóxicos si se consumen en grandes cantidades. Ya está acá nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía y que tenga una linda tarde. Recuerde que lo esperamos a partir de las 7 de la noche con más información.